Recibí los papeles de divorcio por correo electrónico mientras aún estaba en el desierto. 13 años de matrimonio terminaron en un archivo PDF adjunto. Mi nombre es Roberto, tengo 42 años y soy sargento de la división del ejército de paracaidistas. Llevaba 4 meses en Afganistán cuando Laura decidió que ya no quería esperar más. El asunto de correo decía: seamos adultos con esto. El mensaje tenía solo 3 frases. Ya había presentado los papeles, ya había vaciado nuestra cuenta conjunta, ya había mudado su nuevo novio, Jeremías, a nuestra casa en Nuevo México. Leí el correo 2 veces, cerré la laptop, me duché en el baño común, me vestí para mi turno y no le dije nada a nadie. Cuando volví a mi litera esa noche, respondí con una sola palabra: entendido. Eso fue todo, sin discusiones, sin súplicas, sin amenazas. Ricardo, mi compañero de litera, notó que algo andaba mal y me preguntó si estaba bien, sin levantar la vista de su libro. Le dije que sí, que solo era algo de casa. Asintió y ahí terminó la conversación. Los militares saben cuándo dejar las cosas en paz. La verdad es que no me sorprendió. 6 meses antes del despliegue, las cosas habían cambiado. Laura dejó de preguntarme por mi día. Empezó a trabajar hasta tarde en la clínica dental donde atendía llamadas. Comenzó a ir al gimnasio 3 veces por semana, pero nunca parecía sudar. Ropa nueva, amigos nuevos que nunca conocí, nuevas contraseñas en su teléfono. No la confronté ni empecé a revisar sus mensajes o a seguirla. No soy así, pero tampoco era ciego. Así que tomé algunas precauciones silenciosas. Guardé documentos importantes en un trastero al otro lado de la ciudad. Certificado de nacimiento, acta de matrimonio, escritura de la casa solo a mi nombre gracias al préstamo va, papeles de beneficios militares. También llevé el reloj de mi abuelo y la cubertería antigua de mi madre al mismo lugar, cosas que importaban. Abrí una cuenta aparte en otro banco y empecé a desviar parte de mi sueldo allí, no tanto como para que ella lo notara, pero sí lo suficiente para no empezar de cero si las cosas salían mal. La noche antes de desplegarme, me abrazó en el aeropuerto y me dijo: cuídate. Sí. Sus ojos estaban secos, como si se despidiera de un compañero de trabajo, no de un esposo que iba a la guerra. Debería haberlo sabido entonces, pero una parte de mí aún esperaba estar equivocado. No lo estaba. Lo que ella no sabía era que yo me había preparado para este momento, y lo que no entendía era que nunca empiezo peleas, pero sí las termino. Conocí a Laura en una barbacoa de amigos en 2010. Estaba en casa entre misiones, quedándome con mi amigo Jorge en Nuevo México. Ella estaba terminando la escuela de enfermería, pero acabó trabajando en administración en una clínica dental. Menos estrés, decía. Nos casamos 8 meses después. Laura solía decir que estaba orgullosa de mi servicio, aunque nunca lo entendió del todo. Su padre era gerente de banco, su hermano farmacéutico, nadie militar en su familia. Me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, sin darse cuenta de que después de 15 años, el ejército era mi carrera, no solo un trabajo temporal. Compramos nuestra casa en 2014, nada lujoso, pero era nuestra. 3 habitaciones, un pequeño jardín, un barrio tranquilo. Mi nombre era el único en la hipoteca porque el préstamo va estaba a mi nombre, pero la añadí a la escritura porque eso es lo que hacen los casados: compartir las cosas. Mi padre murió 1 año después de casarnos, de un infarto mientras paleaba nieve. Mi madre falleció 3 años después, de cáncer de pulmón, aunque nunca fumó. Me dejaron algo de dinero, no una fortuna, pero suficiente para que Laura y yo pagáramos nuestros préstamos estudiantiles y aún tuviéramos un colchón. Me desplegué 4 veces durante nuestro matrimonio, 2 a Irak, 2 a Afganistán. Cada vez se volvía, Laura parecía un poco más distante, un poco más inquieta, como si estuviera interpretando un papel que ya le quedaba chico. No me casé para ser esposa de militar. Me dijo una vez después de que mencioné la posibilidad de reengancharme otros 4 años. Estoy cansada de estar sola todo el tiempo. Lo entendía, de verdad, pero el ejército era el único lugar donde sentía que realmente pertenecía. Era bueno en mi trabajo, la gente dependía de mí. En 2019 las cosas empezaron a cambiar, primero detalles pequeños. Laura se irritaba cuando llamaba durante sus noches de chicas,
Empezó a hablar de cómo su amiga Melissa se había divorciado y ahora vivía su mejor vida. Empezó a decir que ya no teníamos nada en común. Sugerí terapia. Ella dijo que estábamos bien, solo pasando una fase. Luego vinieron las noches largas en el trabajo, los fines de semana con amigas que nunca conocí, la ropa nueva, la membresía del gimnasio que casi no usaba. Debería haberla confrontado, pero no es mi estilo. Mi padre me enseñó a pensar antes de hablar, a estar seguro antes de actuar. Así que observé y me preparé en silencio, porque mi instinto me decía que algo se avecinaba, y en esta vida aprendes a confiar en tu instinto. 2 semanas después de recibir el correo del divorcio, estaba en el comedor cuando mi teléfono vibró. Una notificación de la app del banco. Otro retiro, $88,000, casi todo lo que quedaba. Dejé el tenedor y abrí la app. El saldo de la cuenta conjunta era de $25. Nuestros ahorros, los que habíamos acumulado durante años, desaparecidos, transferidos a una cuenta que no reconocía. Mario, uno de los del pelotón, miró de reojo. Malas noticias. Bloqueé el teléfono. No, solo cosas de cuentas. Esa noche llamé al banco desde el centro de llamadas de la base. Resultó que Laura llevaba semanas moviendo dinero. Primero pequeñas cantidades, luego sumas más grandes. Las transferencias grandes empezaron el día después de que me desplegué. Colgué y me quedé mucho rato en el pasillo, viendo a los demás reír, llamar a sus hijos, esposas, padres, la vida normal sucediendo a mi alrededor mientras la mía se desmoronaba. Ahí fue cuando Ricardo me encontró. Álvarez dice que parecías haber visto un fantasma en la cena. Me dijo, ¿qué pasa? No suelo compartir cosas personales, pero Ricardo me había sacado de un mal momento en Afganistán una vez. Confiaba en él. Mi esposa vació nuestras cuentas y mudó a su novio a nuestra casa. Le dije, mandó los papeles del divorcio mientras yo patrullaba la semana pasada. Ricardo no me dio el típico lo siento o ya encontrarás a alguien mejor. Solo preguntó, ¿cuál es tu plan? Aún no lo sé, respondí. Asintió, avísame si necesitas algo. Esa noche no pude dormir. Saqué la laptop y entré al sistema de seguridad de la casa, algo que Laura probablemente olvidó que podía hacer a distancia. Las cámaras mostraban una camioneta extraña en la entrada, un hombre que nunca había visto paseando a nuestro perro, usando mi taza de café, vistiendo mi sudadera favorita. Y ahí estaba Laura, riendo en la cocina que yo mismo había renovado. Algo cambió dentro de mí. No era exactamente ira, sino algo más frío y claro. Cerré la laptop y saqué mi teléfono para hacer una lista, llamar a José, un amigo del ejército que ahora es abogado, revisar los términos de préstamo va, contactar al sargento mayor sobre un permiso de emergencia y analizar los documentos de refinanciamiento de la casa, algo que Laura había mencionado casualmente el año pasado. También revisé la seguridad de mis cuentas de pensión militar. Ya no me sentía triste ni enfadado, solo enfocado, como si estuviera planeando una misión. Esto ya no era emocional, era estratégico. A las 5 de la mañana, antes de mi turno, envié un correo a José con el asunto. Necesito ayuda legal discreta y urgente. Su respuesta llegó 1 hora después. Llámame en una línea segura. Después de esa llamada, supe exactamente qué hacer. No necesitaba gritar, amenazar ni confrontarla. Solo tenía que esperar, observar y dejar que sus propias acciones se convirtieran en su trampa. 2 meses después estaba de regreso en suelo estadounidense. No le dije a Laura que volvía, no llamé ni envié mensajes. Me registré en un motel en el centro de Nuevo México bajo otro nombre y contacté a José. Nos reunimos en un restaurante a 10 millas de la ciudad. «Te ves fatal», dijo mientras se sentaba en la mesa. «Así me siento», respondí. José me entregó una carpeta con todo lo que habíamos discutido. Escritura de la casa, documentos del préstamo, estados de cuenta bancarios y algo más. Sacó un papel aparte y dijo, «Encontré algo interesante al revisar tus finanzas». Era una solicitud de refinanciamiento con mi firma, pero no era mi firma. Alguien había intentado copiarla, pero se equivocaron en detalles como mi inicial de medio. «¿Laura hizo esto?», pregunté aunque ya sabía la respuesta. José asintió. «Hace 3 meses usó el capital para retirar $300,000. Tu firma es necesaria porque el préstamo va a estar solo a tu nombre».
Mi firma había sido falsificada para obtener un préstamo contra nuestra casa, vaciar nuestras cuentas conjuntas y luego divorciarse de mí. Mujer ocupada, dije. Y hay más, añadió José. Listó a su novio como cosolicitante. Tiene antecedentes, 2 DUIs y un cargo por fraude en 2019. Respiré hondo y pregunté cuáles eran mis opciones. José respondió, primero debes decidir qué quieres. Reflexioné un momento y dije, quiero lo que legalmente me pertenece y que ella entienda las consecuencias. José sonrió. Entonces esto es lo que haremos. Al día siguiente pasé por nuestra casa. La camioneta del novio no estaba, pero el auto de Laura sí. Me estacioné a distancia y observé por un rato. Pensé en tocar la puerta para confrontarla, pero ese no era el plan. En lugar de eso, fui al banco. Me reuní con el oficial que procesó el refinanciamiento y le mostré mi identificación militar junto con mi verdadera firma en mi licencia de conducir y los documentos falsificados. Su rostro palideció. Necesitaré reportar esto inmediatamente. Respondí. Lo entiendo, ya he presentado una denuncia policial. Esa noche recibí un mensaje de Laura. ¿Con quién has estado hablando en el banco? Pablo dice que alguien está haciendo preguntas. No respondí. Al día siguiente fui a la oficina del secretario del condado para presentar documentos impugnando el refinanciamiento por fraude y registrar un aviso formal para evitar cambios en la propiedad sin mi presencia. 2 días después Laura llamó. Dejé que fuera buzón de voz. Roberto, necesitamos hablar. El banco llamó sobre la casa. ¿Qué estás haciendo? Si es por el divorcio, podemos discutirlo como adultos. Las mismas palabras que usó en su correo inicial. Aún así no respondí. José me llamó esa tarde. Congelaron los fondos del refinanciamiento fraudulento y hay más noticias. ¿Tu esposa ha estado usando tu camioneta? Respondí afirmativamente. Estaba registrada a mi nombre. Bueno, su novio fue detenido esta mañana conduciendo con una licencia suspendida por los DUIs. Confiscaron el vehículo. Respondí tranquilo. Bien. Pero José continuó. También encontraron algo interesante en la camioneta, talonarios de recetas de consultorio dental donde trabaja Laura, y no estaban en blanco. Cerré los ojos mientras procesaba todo esto. Laura estaba robando talonarios de recetas médicas. La policía ya estaba investigando. Me reuní con el investigador de fraude del banco al día siguiente. Se llamaba Thompson, un hombre bajo con ojos cansados y una mancha de café en su corbata. Extendió los documentos sobre su escritorio mientras decía, esto pasa más seguido de lo que crees. Uno de los cónyuges despliega y el otro ve una oportunidad. Pregunté qué pasaría ahora. Respondió que habían congelado los fondos restantes del refinanciamiento fraudulento, pero que parte del dinero ya había desaparecido. $150,000 transferidos a alguien llamado Héctor Vega. Llamé a José inmediatamente después de salir del banco. Investigó rápidamente y confirmó que Héctor Vega era un agente inmobiliario especializado en ventas rápidas por efectivo. Aparentemente Laura planeaba vender nuestra casa sin decírmelo. Esto ya no era solo sobre Laura o nuestro matrimonio roto. Era algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de que me traicionaran, sino de algo más grande y calculado. Otras familias militares habían sido víctimas. ¿Qué hacemos?, pregunté. Ya contacté a la División de Crímenes Financieros del FBI. Dijo José, esto cruza las fronteras estatales, involucra a personal militar y préstamos va. Están interesados. Esa noche, sentado en la habitación de motel con una cerveza, pensé en todo, preguntándome si Laura me había estado engañando durante todo nuestro matrimonio o si Pablo la había arrastrado a su plan, preguntándome si siquiera importaba. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Laura. Roberto, por favor llámame. El banco dice algo sobre fraude y Pablo fue arrestado por conducir tu camioneta. No entiendo lo que está pasando. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí. ¿Quién es Héctor Vega? Aparecieron 3 puntos mientras ella comenzaba a escribir. Luego se detuvo. Volvió a comenzar y se detuvo de nuevo. Finalmente, respondió. No sé de qué estás hablando. Escribí. Transferencias múltiples, listado de la casa. No hubo respuesta durante 10 minutos. Luego escribió. No es lo que piensas. Apagué mi teléfono y me fui a la cama. A la mañana siguiente, José llamó.
El FBI quiere reunirse. Han estado investigando a Brian y Vega durante meses. No eres el primero, pero podría ser el caso que lo resuelva. Por primera vez desde que recibí ese correo electrónico de divorcio, sentí algo parecido a la satisfacción. No porque mi matrimonio hubiera terminado, sino porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Me reuní con los agentes del FBI en su oficina de Nuevo México, la agente Sánchez y el agente Donovan. Grabaron mi declaración y tomaron copias de todos los documentos que José y yo habíamos reunido. Su caso ayuda a establecer un patrón, explicó la agente Sánchez. Muestra intención, organización, lo convierte en una conspiración en lugar de incidentes aislados. ¿Qué pasa con Laura?, pregunté. ¿Mi esposa, ex-esposa? Los agentes intercambiaron miradas. Todavía estamos determinando su nivel de participación, dijo Donovan con cautela. Alguna vez mencionó dificultades financieras o presión para vender la casa. Pensé y recordé que seguía diciendo que éramos pobres de casa, que debíamos reducir nuestro tamaño. No veía la necesidad. Nuestros pagos de la hipoteca eran manejables con mi salario. Sánchez tomó nota. ¿Cuándo comenzó eso? Hace unos 6 meses, alrededor de cuando debió haber conocido a Pablo. ¿Y el refinanciamiento?, preguntó Donovan. Nunca lo discutió conmigo. Falsificó mi firma mientras yo estaba desplegado. Hicieron más preguntas, tomaron más notas. Cuando terminamos, Sánchez me entregó su tarjeta. Estaremos en contacto. Mientras tanto, no confronta a su esposa ni a Brian. Necesitamos construir este caso con cuidado. Asentí y comprendí. Esa noche conduje de nuevo a nuestro vecindario. Estacioné al final de la calle de nuestra casa. La camioneta de Pablo estaba de vuelta. Debió haberla sacado del depósito. El auto de Laura no estaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Necesitamos hablar en persona. Encuéntrame en Riverfront Park mañana. Le mostré el mensaje a José durante desayuno al día siguiente. No vayas, aconsejó. Nada bueno puede salir de hablar con ella ahora mismo. No lo haré, dije, pero quiero saber qué está haciendo hoy mientras piensa que me voy a reunir con ella. Condujimos hasta nuestra casa a las 9 de la mañana y nos estacionamos al otro lado de la calle. A las 9:30, Laura salió, se subió a su auto y se marchó en dirección a Riverfront Park. ¿Y ahora qué?, preguntó José. Ahora esperamos, respondí. 20 minutos después, un coche se detuvo, con el logotipo de una inmobiliaria en la puerta. Héctor Vega. Pablo salió a saludarlo. Hablaron en la entrada y luego entraron. ¿Deberíamos seguirlos?, preguntó José. Negué con la cabeza. No es necesario. Instalé cámaras de seguridad el año pasado, interiores y exteriores. Se suben al almacenamiento en la nube. José sonrió. No mencionaste eso antes. Nunca surgió, dije, sacando mi teléfono. Abrí la aplicación de seguridad e incliné la pantalla para que José pudiera ver. Estaban en nuestra sala de estar. Vega estaba tomando fotos. Pau estaba señalando características de la casa. Subí el volumen. Deberíamos ponerlo en venta a finales de semana, decía Vega. Ya tengo un comprador interesado. Oferta en efectivo como siempre. ¿Cuánto?, preguntó Pablo. 420. Lo listamos en 470. Ofrecen 420. Todos contentos. ¿Qué pasa con el marido? Laura dice que está causando problemas. Vega hizo un gesto despectivo. Los militares son todos iguales. Hacen ruido pero tienen despliegues, responsabilidades. Aceptará un acuerdo para que desaparezca. Me volví hacia José. ¿Estás grabando esto? Ya estaba grabando la transmisión en su teléfono. Cada palabra. Reenvié el acceso a la transmisión de seguridad al agente Sánchez con un breve mensaje. Sucediendo ahora. 30 minutos después, nuestra casa estaba rodeada de vehículos del FBI. Observé desde el final de la calle mientras los agentes sacaban a Vega y Pablo esposados. Sonó mi teléfono. La agente Sánchez estaba al otro lado de la línea. Los tenemos grabados discutiendo el plan de fraude, dijo. Más conspiración, fraude electrónico e intento de vender propiedad bajo falsos pretextos. Vamos a necesitar una declaración formal suya, por supuesto. Y, señor Pérez,
Su esposa acaba de llegar a la escena. Está angustiada. Miré al final de la calle. Laura estaba de pie en nuestro césped, con las manos sobre la boca, observando cómo los agentes del FBI sacaban cajas de documentos de nuestra casa. ¿Qué le pasa a ella?, pregunté. Eso depende, dijo Sánchez, de lo que supiera y de lo que usted quiera. Observé a Laura durante un largo momento. 13 años de matrimonio. Buenos años al principio, antes de lo que fuera que se había convertido esto. Solo quiero lo que es correcto, dije finalmente. El caso federal avanzó rápidamente. Pablo y Vega hicieron acuerdos de culpabilidad, implicándose mutuamente y a varios otros conspiradores en lo que resultó ser una operación en 3 estados dirigida a familias militares. Laura mantuvo que no sabía nada del plan mayor. Dijo que Pablo la había convencido de que yo estaba ocultando dinero y planeaba dejarla sin nada, que el refinanciamiento había sido idea suya, que ella solo había seguido adelante. Tal vez eso fuera cierto, tal vez no. De cualquier manera, aceptó un acuerdo: restitución completa de los fondos robados, renuncia a cualquier reclamo sobre la casa o mi pensión militar, una confesión firmada sobre la falsificación. A cambio, no presenté cargos. El divorcio finalizó 6 meses después de ese correo electrónico desde Afganistán, sin culpa, sin ataduras, considerando todo. El día en que se firmaron los últimos documentos, recibí una llamada del agente Sánchez. Pablo fue sentenciado hoy, 8 años por fraude, conspiración y robo de identidad. Vega recibió 12. Pensé que querría saberlo. Gracias, dije. Había algo más, añadió. Encontraron evidencia de que le habían hecho esto a otras 11 familias militares. Su caso nos ayudó a construir el patrón. Esas familias podrían recuperar su dinero gracias a usted. Después de colgar, me senté en el porche de mi apartamento alquilado viendo la puesta de sol, pensando en esas otras familias, en otros hombres que se desplegaron pensando que sus hogares y matrimonios estaban seguros solo para regresar al vacío. No había planeado ser yo quien derribara la operación de Pablo y Vega. Solo quería lo que era mío. Pero a veces las cosas salen de maneras que no esperas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Nunca quise que las cosas terminaran así. No respondí. No quedaba nada que decir. 1 año después vendí la casa. No podía soportar vivir más allí. Demasiados recuerdos. Demasiada traición entre esas paredes. Usé el dinero para comprar una pequeña cabaña en las afueras de Missoula, Montana. 2 habitaciones, 10 acres de tierra, un arroyo que corre por detrás, sin vecinos a kilómetros de distancia. Me retiré anticipadamente del ejército. 20 años fueron suficientes. Ya había dado bastante. Conseguí un perro, un pastor alemán llamado Toby, y empecé a hacer trabajos de carpintería para los lugareños. Nada lujoso, pero mantenía mis manos ocupadas y pagaba las facturas. Mi pensión militar cubría el resto. A veces pensaba en Laura. Me preguntaba dónde había terminado. José escuchó que se había mudado de nuevo a su ciudad natal en Oregón, trabajando en otra clínica dental, comenzando de nuevo, supongo. Ya no la odiaba. Para ser honesto, no sentía mucho por ella. Ella había tomado sus decisiones y yo las mías. Una tarde recibí una carta de una mujer en Fort Worth. Su esposo estaba en la Marina, desplegado cuando Pablo y Vega intentaron llevar a cabo su plan con ella. El FBI le había dado mi nombre como parte del caso. No me conoce, escribió, pero salvó nuestro hogar gracias por luchar cuando hubiera sido más fácil simplemente alejarse. La leí 2 veces y luego la prendí en mi refrigerador. Algunos días, cuando el silencio se volvía demasiado fuerte o los recuerdos demasiado nítidos, miraba esa carta y recordaba que algo bueno había salido de todo eso. La última vez que supe, Pablo todavía estaba en prisión. Vega también. El sistema funcionó por una vez. En cuanto a mí, estaba encontrando mi camino hacia adelante, un día tranquilo a la vez, construyendo algo nuevo, algo que no pudiera ser robado, falsificado, traicionado, algo que fuera solo mío. Si esta historia te gustó, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo las historias pueden transformar vidas y negocios. Porque aquí, cada historia es una semilla de esperanza. Nos vemos en una próxima historia.